Muchos costarricenses lo han hecho sentir orgulloso, y para eso tenemos a don Claudio. Don Claudio, muy buenas noches, gracias por ser parte de esta nueva entrega. Nos va a ayudar a hacerle una radiografía al Partido Liberación Nacional de hoy. No, Andrés, las gracias para vos por haberme invitado a tu programa, por creer que mis opiniones puedan ser interesantes para tu audiencia y en la mejor disposición de hablar de ese tema o del que vos dispongas. Perfecto. Sería bueno empezar contextualizando, ¿verdad? Porque hoy en día la opinión pública parece que tiene una avidez muy grande en crucificar a través de sus opiniones al Partido Liberación Nacional. Pero hay que reconocer que definitivamente el legado de liberación nos ha dejado patria, nos ha dejado democracia, nos ha dejado instituciones públicas que nos han hecho sentir pues muy orgullosos. ¿Qué pasa con esa liberación nacional? Yo creo que en ese marco de referencia que vos decís que debemos tener, pienso que lo primero es decirle a los costarricenses que no existe una democracia en cualquier país desarrollado del mundo que no se haya generado alrededor de un sistema de partidos políticos. El sistema de partidos políticos es fundamental. Sin embargo, no es la cantidad de partidos políticos lo que hace a un país más democrático, sino la calidad de los partidos políticos. Dicho lo anterior, debemos recordar que antes de nuestra guerra civil de 1948, los partidos políticos se generaban con diversos nombres alrededor de una figura importante. Habían varias que habían repetido como candidatos y como presidentes, y en la mayoría de los casos no había un pensamiento ideológico profundo para los que participaban en esos partidos, y los partidos eran prácticamente un requisito para participar. No va a ser hasta después de 1948, que pasan 2-3 años, en que un grupo de jóvenes brillantes, como fue Rodrigo Facio, como fue Roberto Brenes Mesén, como Isaac Felipe Azofeifa, como Daniel Oduber y otros tantos, deciden junto con la figura de don Pepe Figueres aglutinarse, estos muchachos del Centro de Estudios de los Problemas Nacionales, aglutinarse junto con don Pepe y conformar un partido político como debe ser, y se tomó el pensamiento socialdemócrata. Paralelamente, en 1940, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia había cambiado la visión de la democracia costarricense, que venía de una democracia liberal que estaba dando garantías políticas, pero que no se había preocupado mucho por la igualdad o por la desigualdad que había en ese momento, y es lo que sucede en el gobierno del doctor Calderón Guardia lo que cambia nuestra democracia a una democracia social. Y interesante porque don Daniel Oduber y don Rodrigo Facio eran de los que más reconocían ese cambio que había hecho el doctor Calderón Guardia. Sin embargo, recordad también que nuestra guerra del 48 se da por la limpieza del sufragio. Ya había un cambio de visión hacia ser una democracia social, un estado de beneficio para todos los costarricenses, empezar en el bien común. Sin embargo, no habían partidos políticos, y no va a ser hasta la fundación de octubre del 51 que aparece el primer partido democrático y el primer partido realmente formado alrededor de una ideología socialdemócrata, como fue el Partido Liberación Nacional. ¿Por qué hago esta introducción? Porque hoy somos muy críticos de lo que es el Partido Liberación Nacional, y es válido porque ha perdido su norte, ha dejado de ser un partido que piensa, un partido de ideas, un partido que nació a la luz de las ideas, un partido que nació a la luz de un proyecto de país. Hoy es una maquinilla electoral de segunda categoría, y dejó esa visión que tenía de pensamiento. Pero lo peor de esto, Andrés y oyentes, es que cuando Liberación anduvo bien, obligó a la oposición a conformar un partido con un criterio diferente, y ahí aparece la ideología social cristiana o demócrata cristiana, que no es hasta 1981, si mal no recuerdo, en que logra aglutinarse en un partido político que termina llamándose Partido de Unidad Social Cristiana. Antes de eso era un partido que se llamó
Unión Nacional, Unificación Nacional, Coalición, tuvo tantos nombres, claro, y no va a ser hasta el 81. ¿Por qué hago esta referencia? Porque era tal la calidad del Partido de Liberación Nacional que obligaba a la oposición a conformar partidos políticos de verdad. ¿Y qué pasa cuando hay partidos políticos de verdad? El sistema de partidos se fortalece, y ¿quién sale beneficiada? La democracia. Esos partidos también se preocupaban mucho por aglutinar diferentes sectores. Liberación Nacional era un partido que se aglutinaba de la gente más humilde, de la clase media, de los sindicatos, del solidarismo, del campesino, y poco a poco también Liberación, aparte de dejar de pensar, dejó de lado todos esos apoyos y todo ese apoyo ciudadano que tenían estos grupos. Viene y sucede lo que sucedió posteriormente a la crisis de los expresidentes, José María Figueres, Rafael Ángel Calderón y el mismo Miguel Ángel Rodríguez, que padecen problemas en su gestión y se les cuestiona, y paralelamente también los partidos políticos entran en una debilidad ideológica y una debilidad de proyecto. En esa visión rápida, ya estudiada, analizada por muchos en Costa Rica, llegamos al presente. Y entonces la dificultad más grande, y vuelvo y repito, que tenemos hoy en la democracia costarricense es el sistema de partidos políticos. Aquí todo el mundo se inventa partidos políticos, hay un montón de enanos en la fiesta, la gente cree que esa es la solución, hacer un partidito nuevo. Ahí quería, perdón, don Claudio, ahí claro, quería hacer un paréntesis porque me parece muy interesante esta cronología que estás explicando. Vamos a ver, acá traje como herramienta este libro, Partido Liberación, Legado y Visión, y aquí exponen una liberación completamente antagónica a la que conocemos hoy día, por lo menos la de los últimos dos gobiernos. Nos hablan de que principalmente en los 80, principios de los 90, Costa Rica venía disfrutando, gozando de una tasa de crecimiento económico a un ritmo del 5% anual, exportaciones que sobrepasaban o llegaban casi a los 2.000 millones de dólares por año, 30.000 nuevos empleos por año. Esos eran los datos que venían generando las gestiones del Partido Liberación Nacional. El ingenio del azúcar casta se traspasa a las cooperativas y vemos vamos a ver, se robustece, por así decirlo, el músculo de las cooperativas a nivel nacional. Nos dejan, por ejemplo, un premio Nobel que, aunque para muchos no será el mejor referente político, no podemos deslegitimizar ese logro por parte de Óscar Arias, y que nos puso en el mapa político mundial. Tan grande es la factura, o sea, porque me parece que lo que le está cobrando el costarricense promedio son los últimos dos gobiernos, principalmente el de don Óscar Arias, el segundo, el de Laura Chinchilla, el segundo gobierno, correcto. Podemos nombrar el tema de la trocha fronteriza, el memorándum del miedo y algunas otras cosillas salpicadas por ahí que vinieron a generar una sintomatía generalizada de desprecio al Partido Liberación Nacional. Creo que eso nos llevó a una frustración hasta irracional, al punto estuvimos a punto de tener un presidente comunista, hay que decirlo así. Estuvimos a punto de tener a un presidente muy popular y con una retórica política muy peligrosa, estimulada principalmente por la religión, etcétera, etcétera, y así hay que decirlo. Y lo que tenemos hoy, no sé si ya vimos el populismo en su máxima expresión o no. Una historia muy parecida, por cierto, a la de Venezuela. Es que ahí es donde quería llegarte, porque creo que la historia en lo positivo y haciendo una reflexión también en lo negativo de nuestra democracia ha estado muy ligada al Partido de Liberación Nacional. Cuando el Partido de Liberación Nacional ha hecho su tarea, ha obligado a la competencia
a luchar en un mundo de capacidades y de cualidades, y así fue la Unidad Social Cristiana. Tampoco podemos menospreciar que muchos de los logros que se dan en la Segunda República, no todos son de Liberación. Hay algunos logros que son del Partido Unidad Social Cristiana, así como tampoco podemos desmerecer que el cambio que se da en el sistema social hacia una democracia social en nuestro país lo generó el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, pero hay que recordar que el más interesado en boicotear todo eso en aquella época era el periódico La Nación, y no podemos olvidar cómo hasta le hicieron ofrecimientos de apoyo a don Pepe Figueres con tal de que cambiara todo lo que se había aprobado de garantías sociales, de código de trabajo y demás, y don Pepe renegó y dijo: no, eso no lo voy a hacer, seguiré la línea. La lucha de Liberación era por la limpieza del sufragio. Posteriormente vino el Tribunal Supremo de Elecciones, que no existía, y Liberación lo que hizo fue fortalecer ese sistema social que había establecido inicialmente el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia en los años 40. Bueno, ¿qué sucede posteriormente con eso? Cuando los partidos entran en crisis, la calidad de la competencia que tiene el Partido Liberación Nacional hoy es deprimente. El Partido Unidad Social Cristiana no es ni la sombra de lo que fue. Aparecen un montón de partiditos pequeños que llegan con 11 diputados como el Frente Amplio, o con 9 diputados como el Movimiento Libertario en algún momento, o como hoy el Restauración Nacional con 14. Son partidos que se desintegran, son partidos que no llegan con un pensamiento ideológico, con una hoja de ruta establecida. Política, exactamente. Y entonces terminas viendo, por ejemplo, ahora Restauración Nacional se parte en dos. De los que se parten y se separan, que les llaman los fabricistas, pues después hubo una que regresó a Restauración, ¿verdad? Una diputada. Correcto. Y dejó a Fabricio, y después resultó que la que era la candidata a vicepresidenta de Fabricio, la diputada Acuña, Ivonne Acuña, renuncia también del bloque de Fabricio. Entonces usted ve que ese grupo de 14 diputados se atomiza totalmente. ¿Por qué? Porque no son partidos políticos. Entonces, si Costa Rica no logra, me devuelvo, si el liberacionismo no logra recuperar a Liberación Nacional como una institución, como un partido político, es muy difícil que la competencia de calidad en los partidos políticos se recupere. Que se han cometido muchos errores como los que vos nombrabas, por supuesto, pero los errores son de las personas, no de las instituciones. Hoy, cuando vemos que se invierten mal los recursos de la Caja Costarricense de Seguro Social, hoy cuando vemos que se hacen compras de mascarilla en forma muy extraña, no vamos a decir cerremos la caja. Los errores son cometidos por personas que están adentro de la institución. Bueno, lo que tenemos que cambiar es a esas personas que están adentro de la institución para darle un nuevo vigor a esa institución que ha representado valor social. Parece ser más un problema estructural, ¿no? Es un problema estructural en el caso del gobierno, pero en el caso de Liberación Nacional también es un problema estructural. Liberación Nacional nace a razón de pensar, de ideas, de propuesta, de proyecto. Y hoy Liberación Nacional no tiene propuestas ni proyecto. Y cada vez que entran en un horizonte perdidos los que están dirigiendo al Partido de Liberación Nacional, lo primero que proponen es hacer un congreso ideológico. De nada sirve hacer congresos ideológicos si el Partido de Liberación Nacional no recupera la senda del pensamiento socialdemócrata, que hay que ajustarlo, que los tiempos cambian, sí, pero en lo sustancial, el pensamiento socialdemócrata es lo que tiene que darle orientación, porque Liberación, ahora que vos hablabas de cooperativismo también, Liberación es el creador del solidarismo, el que fortalece el cooperativismo, el que le da espacio al sindicalismo en el país, el que desarrolla el agro. Entonces, desde esa perspectiva, también hemos cometido el error en nuestro país de menospreciar lo que representa la institucionalidad partidaria como fundamento en una democracia. Don Claudio, hay quienes insinúan que el Partido Liberación Nacional dejó de ser un partido político y pasó a convertirse en dejó de ser un grupo político y pasó a ser un grupo empresarial. Yo creo que el primer paso que dio Liberación Nacional antes de ese fue volverse un club electoral. Entonces dejó de pensar y se volvió una maquinilla que le servía a algunos para llegar a gobernar, ser ministros, ser presidentes ejecutivos, estar en juntas directivas, llegar a ser diputados.
y esa maquinilla producía una cantidad significativa de gente para esos puestos. Entonces el partido empezó a perder orientación y no había alguien que guiara desde la estructura del partido el pensamiento del partido, y empezó a pasarse las grandes decisiones del partido a los que estaban aglutinados en una fracción legislativa o al presidente de turno, y se dejó de lado la necesidad de fortalecer las estructuras propias del partido, y el partido dejó también de ser auditor y de estar verificando la línea que podían llevar quienes ejercían el poder de la República en cualquiera de los dos poderes del Estado, inclusive el Ejecutivo y el Legislativo, inclusive en las municipalidades, y empezó a dejar que la ideología de liberación fuera un laissez-faire, un dejar hacer, un dejar pasar, donde cada quien podía tener el criterio que quería. Y como tampoco había formación, entonces muchos llegaban nada más a hacer de Liberación un partido franquicia. Ocupo estar en Liberación porque es el partido que me produce votos, que me permite ser regidor, que me permite por la cantidad de votantes ser alcalde, que me permite ser diputado. Y entonces eso fue desvirtuando a Liberación. Pero lo que vos decías es muy importante por lo siguiente: la gran crisis que empieza a vivir la Unidad y Liberación Nacional se empieza a dar con los cuestionamientos a los expresidentes de la República, y en ese momento también ya los partidos Liberación y la Unidad habían perdido una filosofía política, pero el que se desfigura más de los dos es Liberación Nacional, porque la Unidad Social Cristiana siempre fue un partido de centro derecha, Liberación siempre fue un partido de centro izquierda. En el péndulo ideológico tenemos a un lado el radicalismo total de izquierda, que es el comunismo, y al otro lado el radicalismo total, que podrían ser los neoliberales hoy en día. Pero en ese péndulo ideológico hay posiciones en el centro, y el pensamiento político en Costa Rica siempre se ha caracterizado por estar en el centro. Y entonces había un partido que tiraba un poquito para la derecha, como la Unidad, y un partido que tiraba un poquito para la izquierda, como Liberación. Pero cuando viene la gran crisis de ambos partidos, tanto ideológica como de credibilidad en el votante, el partido que más se desfigura es Liberación Nacional desde el punto de vista ideológico, porque la Unidad Social Cristiana ha seguido siendo un partido de centro derecha, con bastantes conservadores a lo interno de su pensamiento. Disminuyó eso sí sustancialmente su caudal electoral, pero en el caso de Liberación Nacional, Liberación dejó de ser un partido de centro izquierda y empezó a trasladarse hacia las posiciones del Partido Unidad Social Cristiana, que eran de centro derecha, y puede ser que desde ahí venga aquella referencia que la gente hace del plus, que seguro lo has oído con mucho, que era ver los dos partidos igual. ¿Por qué? Porque terminaron pareciéndose. Pero ¿cuál fue el que se transfiguró más? Liberación Nacional. Y entonces, ahora que vos decías que Liberación termina siendo un partido muy para los empresarios, cuando vemos lo que sucede en los gobiernos, en los últimos gobiernos de nuestro país, donde todos, incluyendo los del Partido Acción Ciudadana, los últimos gobiernos han sido gobiernos corporativistas, donde hay grandes intereses empresariales ejerciendo como vicepresidentes, por ejemplo, el señor Lieberman, vicepresidente de Laura Chinchilla. Podemos ir a buscar ahora al señor André Garnier, y así puede buscar usted diferentes figuras, y bastantes cuestionados, por cierto, y son gente muy poderosa. Entonces usted dice, ¿por qué gente con tanto dinero de repente quiere ir al poder de la República, que el salario más alto en el Poder Ejecutivo es el del presidente, son 5 millones de colones? ¿Y por qué gente que esos 5 millones se los gasta todas las semanas? Correcto. Los 5 millones, ¿verdad? Un André Garnier, un señor Lieberman, de repente quieren gobernar, porque hay intereses empresariales muy fuertes que empiezan a generar un corporativismo, una asociación con quienes gobiernan y los intereses más poderosos económicos. Pero óigase bien, no son los intereses de la libertad de empresa, no son los intereses del micro, mediano y pequeño empresario, sino que son los intereses del gigante empresario, que se abriga en un pensamiento de libertad de mercado, de una ideología de derecha, de promoción de la actividad empresarial, para jalar
a los pequeños, a los microempresarios y tener apoyo en cuanto a sus actividades empresariales. Pero estos grandes empresarios, en ese corporativismo, lo que están beneficiando es a sus pares, a los grandes empresarios, no a los pequeños. Entonces, por eso encontrarás hoy que el Partido de Acción Ciudadana, por lo menos en la fracción legislativa de Liberación con Carlos Ricardo Benavides y compañía, se están siempre de acuerdo con el Partido de Acción Ciudadana, porque los jefes de esas fracciones es los empresarios corporativistas. Don Claudio, ¿cómo sobrevive un liberacionista dentro de Liberación, dentro de este contexto? Qué pregunta más buena. Es un preguntón eso, porque ese es el gran tema. Los que somos socialdemócratas, de repente empezamos a buscar un partido que nos pueda abrigar. Nos ha gustado Liberación y muchos, recuerde usted que es una costilla el PAC de Liberación, y cuando Tom Solís sale Luis Guillermo Solís, sale don Guido Miranda, sale Villasuso, mucha gente que sale de Liberación porque siente que Liberación perdió el norte de socialdemócrata y se va a un Partido de Acción Ciudadana que al principio se vende como tal, pero hoy vemos que lo que es un ornitorrinco, no tiene ni ideología, no tiene ni pensamiento, y eso queda totalmente demostrado tanto en el gobierno de Guillermo Solís como en el gobierno de Carlos Alvarado. Entonces, ¿cómo sobrevive un socialdemócrata? Alguien que cree en los principios, alguien que vio la evolución del estado de bienestar, alguien que vio a Liberación generando bien común para las grandes mayorías, claro, y de repente lo ve totalmente apartado de eso y ve que a lo interno de Liberación no tiene espacio. Bueno, ¿cómo sobrevive? Yo creo que la sobrevivencia de esos que luchan porque Liberación Nacional tenga un horizonte y un rumbo socialdemócrata está en su última fase. Si Liberación Nacional no tiene un cambio rotundo para las elecciones del 2022, y si Liberación Nacional sigue comportándose como se comporta su fracción legislativa hoy en día, Liberación está destinada a padecer el mismo síndrome del Partido de Unidad Social Cristiana. ¿Y cuál es el síndrome de la Unidad Social Cristiana? Bueno, ya perdió 4 elecciones consecutivas la Unidad, Liberación lleva 2. ¿Y qué hizo después de la tercera derrota el Partido de Unidad Social Cristiana? ¿O qué hizo su gente? Terminar gobernando con Luis Guillermo Solís, 2 vicepresidentes y un montón de ministros eran de la Unidad, o como ahora, un montón de gente de la Unidad Social Cristiana, encabezada por Rodolfo Pisa, ansiosos de estar en el Poder Ejecutivo, que le dan adhesión y hacen mancuerna con el Partido de Acción Ciudadana. Y a eso está pronto Liberación Nacional. Cuando usted ve a Marcelo Prieto, cuando usted ve a Dialá Jiménez Figueres, cuando usted sigue revisando y encuentra figuras de Liberación que de repente, jóvenes y viejos, por las ansias, porque en el ADN traen el ejercicio del poder desde el Ejecutivo, están dispuestos a bajar sus banderas y participar con el Partido de Acción Ciudadana, se da cuenta que el Partido de Liberación está en una crisis honda. Y te concluyo con esto, porque en esta semana, el día jueves lo vimos, al día de ayer, como 2 diputados de Liberación, Yoleni León y Wagner Jiménez, de la Comisión Especial para la Caja Costarricense de Seguro Social, se opusieron junto con los 2 diputados del Partido de Acción Ciudadana para que se investigue la inversión de los recursos del IBM de pensiones de la Caja en el periódico La Nación. Increíble, porque usted dice cómo el enemigo histórico de Liberación Nacional, que fue el Partido de Liberación Nacional desde la aparición de don Pepe, de repente es el que instruye a diputados de Liberación Nacional como estos 2 a que tomen decisiones que favorecen. Estamos hablando no de los recursos de Andrés ni de Claudio, estamos hablando de los recursos de todos los costarricenses que queremos saber por qué el Estado, en lugar de invertir en infraestructura, en concesiones, las pensiones, los recursos de las pensiones de los costarricenses que tienen más seguridad ahí de vengar utilidades, ¿por qué se van a un medio de comunicación que vos y yo, que estamos en comunicación, sabemos que hace años viene tambaleándose? Y cómo hay 7,000 millones de colones que son invertidos y que hoy, sí, la Nación está pagando, pénsame, los intereses, pero preguntarle a todos los que fueron a invertir en certificados en la Nación,
cuando salen a venderlos, inclusive con un descuento de un 25 o 30%, o sea, dispuestos a perder un 25 o 30%, y nadie está comprando los certificados del periódico de La Nación. Bueno, de hecho, hace unos días La Nación, a través de su plataforma de Facebook, sacó una publicidad donde tenía la suscripción en un 80% de descuento. Y viendo las interacciones alrededor de esta publicación, podría decir que el 90% de las reacciones era me da risa. Por supuesto, porque la Nación como medio de comunicación ya no representa. Solo a los diputados de Liberación y algunos de otros partidos todavía los asustan los editoriales de La Nación. Y vos ves que salió un editorial de La Nación que ya nadie lee, y mucho menos los jóvenes y los diputados de Liberación, porque es de Liberación que estamos hablando hoy en día, de inmediato corrigen sus posiciones o las ajustan de acuerdo al editorial que está en La Nación, y esos editoriales van en dirección a los grupos empresariales más fuertes del país. Es que yo quiero dejar esto claro, porque hay muchos empresarios micros, pequeños y medianos que hacen una transformación y que son grandes, valientes e independientes. Vos sos uno con tu programa, sos un microempresario, y esos no son los que representa la UCAEP, esos no son los que representa el señor André Garnier, esos no son los que representan los grandes intereses corporativistas que se meten en el gobierno, pero sí son utilizados para comprar un pensamiento ideológico, un poco de muletillas que los pone contra las políticas estatales y contra la administración pública costarricense, y los están utilizando, porque al final de cuentas las decisiones económicas no son para beneficiarlos a ellos, sino a los monstruos empresariales de nuestro país. Hace unos días el exsecretario general del Partido Liberación Nacional, el doctor Fernando Zamora Castellanos, manifestó que un gran gobierno de reconstrucción nacional no se lograría con quienes han venido controlando a Liberación. Lo está diciendo el exsecretario del partido, militante actualmente, según parece con intenciones incluso a una eventual presidencia. Es interesante, parece que se está edificando un bloque de oposición dentro del mismo Partido Liberación Nacional. Y estoy de acuerdo con lo que dice Fernando, pero lástima que Fernando, siendo secretario del Partido Liberación Nacional hasta hace un año, no fue más pujante en tratar de cambiar esas estructuras. A lo mejor no es culpa de él, a lo mejor es que están tan enquistadas que le fue imposible hacer modificaciones. Pero esas estructuras que Fernando hace referencia hoy son las mismas que están hace varios años, que están durante su gestión como secretario del Partido Liberación Nacional, y me alegra oír a Fernando en esa posición, porque me parece que Liberación Nacional lo que ocupa es una gran sacudida. Liberación Nacional, repito, si quiere sobrevivir y no caer en el síndrome de la unidad social cristiana después de que perdió su tercera elección consecutiva, tiene que hacer un giro total, tiene que ser un punto de inflexión en sus posiciones ideológicas, que sean más consecuentes, y en quienes lo representan ante la opinión pública. Don Claudio, a mí me preocupa lo siguiente. Vamos a ver, es evidente que hay una crisis a lo interno del partido, como hay una crisis a lo interno del Partido Unidad Social Cristiana. Hay gente que desestima por completo el bipartidismo y dicen que el bipartidismo no puede seguir gobernando, no puede seguir dentro de la contienda electoral, pero al mismo tiempo tenemos un partido, Acción Ciudadana, que se aferra en el poder, se estanca en el poder, con políticas muy poco populares y que han destruido económicamente a Costa Rica. No tenemos tiempo suficiente, no podemos tampoco ver hacia un partido minoritario o emergente en este caso. Me parece muy iluso pensar que un partido que ha emergido en los últimos meses pueda venir a ser la respuesta para tan gran problema que tenemos hoy día. Parece que todo apuntaría a tratar de sanear, por decirlo de alguna manera, al Partido Liberación Nacional e incluso al Partido Unidad Social Cristiana. ¿Existe esta oposición dentro del Partido Liberación Nacional, y cuál es el músculo y el contexto real hoy día de esta oposición? Primero, en el caso del bipartidismo, la mayoría de los grandes sistemas y los países que han llegado a desarrollarse se han desarrollado dentro del marco del bipartidismo. Costa Rica es un país exitoso, y Costa Rica, los grandes logros que tuvo durante muchos años
lo logró dentro del marco del bipartidismo. Y los grandes números, inclusive dentro de la pandemia que estamos viviendo, a pesar de lo que se ha golpeado el Estado costarricense, que lo golpean desde adentro, algunos funcionarios públicos que no cumplen, y desde afuera los grandes intereses privados lo siguen golpeando, a pesar de eso, nuestro Estado ha respondido durante esta pandemia. ¿Qué hubiese sido de Costa Rica sin la educación que tienen los costarricenses, sin el sistema de salud para afrontar esta situación? En lo económico hemos renqueado. Pero el bipartidismo, lo que sucede es que, como aquí y en otras naciones, los partidos terminaron siendo muy amigotes y terminaron pensando casi igual. Y después de eso, amigo Andrés, la mayoría de los jóvenes, los que tienen menos de 35 años, crecieron en el ambiente del desprecio hacia la política, hacia el bipartidismo, y viendo a presidentes de la República perseguidos o en la cárcel. Y eso golpeó nuestro sistema democrático enormemente. Con Francisco de Alanese como protagonista. Sí, pero entonces recuperar la credibilidad de los partidos políticos y la clase política no es tarea fácil. Destruir algo es sencillo, volverlo a edificar es muy complicado. Y el Partido de Acción Ciudadana, que es un partido que no tiene ideología, que se acomoda, es como el camaleón cuando está en gobierno, se aprovechó de esa circunstancia, de ese odio visceral hacia el bipartidismo, donde muchos jóvenes repetían lo que oían sin mayor profundidad, y le compraron el discurso al Partido de Acción Ciudadana. Y el Partido de Acción Ciudadana tuvo una lectura en las dos últimas elecciones interesante, a sabiendas de que no podía ganar en primera ronda, que se le dificultaba porque su tamaño es pequeño. Su estrategia siempre fue, en las últimas dos, clasificar para segunda ronda, y en segunda ronda buscar que beneficiarse de que un candidato cobardemente se retira de la elección, como en el 2014, o buscar al conservadurismo, que no era parte del PAC, buscar a los religiosos, a los católicos, a la Virgen de los Ángeles, para enfrentar a un partido evangélico. Y en las dos circunstancias el PAC ha tenido suerte. En la primera, un candidato de Liberación que renuncia a la segunda ronda, y hace 2 años y el PAC con un presidente que no tenía, hoy presidente, un candidato que no tenía las capacidades para gobernar el país, que le faltaba preparación, que le faltaba haber comido más zacate en su vida personal porque estaba muy joven. Resulta que tiene la suerte de enfrentarse a alguien que es más débil que él, como es Fabricio Alvarado, y entonces en los debates casi que la gente lo elevó a los niveles de Churchill, a Carlos Alvarado, estando distante de años luz de Churchill, pero era porque la gente lo comparaba con Fabricio Alvarado. Llega a ser presidente de la República, y eso demuestra, concluyo con esto esta parte. Salgo de un programa tuyo, lo mencionaba como el Torquemada. El Torquemada, sí. Pero fíjate que entonces cuando vos revisás, decís, ese partido que perdió 3 elecciones con Otón Solís, que en la cuarta gana con Luis Guillermo Solís, y no tiene equipo para gobernar, y tiene que ir a la unidad a buscar gente, y después viene Carlos Alvarado, después de 4 procesos electorales, y sigue el PAC sin capacidad de hacer equipo de gobierno, y se inventan el gobierno de unidad nacional, y ahí muerde el anzuelo figuras de Liberación, figuras de la unidad, que actualmente están gobernando con Carlos Alvarado. ¿Y cuál es la ventaja que saca Carlos Alvarado? Por esa ansiedad de estar en el poder de la gente de la unidad y liberación, que hoy la culpa es compartida, y entonces la gente dice, no más, ¿cómo es que le dicen? Plus PAC, no sé cómo es que le dicen. Bueno, ¿por qué? Porque Liberación y la unidad, por esas ansias de estar en el poder ejecutivo, por esas ansias de algunos de estar ejerciendo puestos políticos, porque a lo mejor no tienen la capacidad de estar en actividades privadas, embelesados con ser ministros, presidentes ejecutivos, juntas directivas, terminaron entregándose a un partido que hoy por hoy la factura que le llega la distribuye entre el PAC, entre la unidad y entre Liberación Nacional. Creo que al votante promedio le faltó un poco de educación, un poco de entendimiento político. Y estamos hablando de la democracia más madura
de más educada de América Latina, y lo que vos decís es cierto. Bueno, es que la gente todavía no ha entendido este tema coyuntural que se haya ido evanando en los últimos años, mejor dicho. Bueno, y en los próximos, si no tomamos una decisión inteligente de cara a las próximas elecciones, don Claudio. Yo creo que los costarricenses tienen que meditar mucho sobre la manipulación que constantemente les hacen por temas específicos, y el costarricense desde 1949 a la fecha viene viendo cómo cada 4 años hay sustitución de gobernantes, cómo la democracia ha creado las instituciones para que él se fortalezca. Nos falta una, claro, que es el referéndum revocatorio. Ya deberíamos tenerlo. Nuestros diputados deberían estar discutiendo que los ciudadanos, cuando un gobernante llega a los niveles de repugnancia, de rechazo, como el de Carlos Alvarado, tengan algún instrumento para llamar a un referéndum revocatorio de mandato del presidente de la República, por lo menos a mitad de periodo. Siguen compuyando con otros temas que no tienen interés. Exactamente, los diputados deberían estar discutiendo ese proyecto. De todas maneras, no afecta a Carlos Alvarado, sería para el próximo presidente. El mismo presidente Carlos Alvarado debería promover ese referéndum revocatorio. A él no, se vería muy elegante, a él no lo va a perjudicar, pero entonces el costarricense tiene que tener un sentido mayor de responsabilidad, porque la democracia la hacemos todos, y la política es la madre de la democracia, no es al revés. Cuando hay buena política, cuando hay un buen sistema de partidos políticos, cuando hay buenos políticos, es cuando la democracia nace y cuando la democracia se fortalece. Y con la desaparición de partidos políticos, con la desaparición de buenos políticos, lo que termina falleciendo es la democracia en cualquier sociedad. Don Claudio, muchísimas gracias. Hombre, a vos, muy Andrés. valiosa los argumentos, la entrevista. Me voy con algunas impresiones. Palabras de don Claudio Alpizar: se volvió en un club electoral el partido y empezó a perder. Desde ese punto de vista, dejó de ser el auditor de sí mismo. Y lo último que nos acaba de decir: la política es la madre de la democracia. Me voy con esas impresiones. Muchísimas gracias, don Claudio, y como le digo siempre a mis invitados, queda el micrófono abierto para una segunda, tercera, cuarta ocasión. Cuando guste, venimos aquí a que nos vacunen sin anestesia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a unos comerciales de nuestros socios y volvemos con la segunda parte, Chepeando con Alberto Curro. Servicios Integrales Alfa. Somos una empresa profesional de seguridad privada. Protegemos su condominio, empresa o residencial. Contamos con un sistema de monitoreo con tecnología de punta. Monitoreo en tiempo real, venta y alquiler de sistemas de vigilancia, auditoría de seguridad y capacitación. Realizamos un estudio de seguridad, evidenciando sus fortalezas y debilidades, para apoyar los protocolos y procedimientos ya establecidos. Para mayor información, 7205-5633. Somos Servicios Integrales Alfa.